Bien, jóvenes, en esta ocasión voy a tratar de explicar el tema de las consonantes, el sistema consonántico en el español. Esto debido a que ha generado pues un poco de confusión y con toda razón. Es un tema un poco confuso. El uso de las consonantes o la producción de las consonantes, y más que todo pues en la tarea que les he dejado, ¿verdad? Pues esta ocasión voy a tratar de explicar y voy a esclarecer algunas dudas para que pueda ser un poco más comprensible este tema. Espero pues les quede claro, y también voy a pedir de su colaboración que al momento de ver este video pues pongan en práctica lo que yo voy a estar tratando de recrear, tratando de hacer, pues que ustedes lo hagan también, los ejercicios de la producción de los sonidos, por ejemplo. El tema es el sistema fonológico consonántico, es decir, vamos a tratar solo las consonantes. A, E, I, O, U quedan fuera, o sea, las vamos a exceptuar porque no presentan ninguna oposición o algún tipo especial de manera de cómo producir el sonido, ¿no? No ponen resistencia a la salida del aire de las cuerdas vocales, de los órganos que intervienen en la producción o formación de los sonidos. ¿Sí? Entonces por eso estamos tratando pues el sistema consonántico, es decir, todos los que no son A, E, I, O, U. Y en primer lugar, la primera distinción que hay que hacer y que aparece en el documento que yo les compartí es que hay fonemas y grafemas. Los fonemas son los sonidos de las letras, y los grafemas es cómo se representan esas letras, es decir, los fonemas son cómo suena la M para producirse por ejemplo, la N que es la P que es pato, por ejemplo, etcétera. Y los grafemas son cómo se representan, es decir, las letras. Las letras y grafemas básicamente es un sinónimo. ¿Cómo se escribe? Sabemos cómo se escribe la P, cómo se escribe la M. Entonces, otro punto que tengo que mencionar es que los fonemas van entre barras, entre plecas, ¿sí? Para representar un fonema, es decir, un sonido, va entre plecas, ¿sí? En el documento pues aparece también entre plecas o barras. Y voy a darle lectura al documento que les compartí. Y dice: en español, dicho sistema está compuesto por 19 sonidos que se articulan con mayor restricción que las vocales a libre paso del aire, lo cual produce como resultado que algunas veces haya fricción, es decir, cuando se produce un silbido como en el sonido de la F, obstrucción total del aire como pasa con el sonido de la P, o contacto de los órganos de articulación de tal manera que cause una turbulencia audible como en la J. El alfabeto español cuenta con 27 letras o grafemas para solo 24 fonemas, es decir, hay más letras que sonidos porque algunas letras suenan igual o no hacemos la distinción. En América Latina, por ejemplo, no hacemos mucha distinción entre Z, S, C. Tampoco hacemos distinción entre la B y la V, y a esto se llama batacismo, también está en el documento. Pero bien, lo más importante es para entender sobre todo la tarea que quiero que ustedes, o el tema que está en la tarea que quiero que ustedes comprendan, es que tenemos unos rasgos distintivos de las consonantes. El documento, textualmente leo: son características físicas que conforman las consonantes o fonemas consonánticos. Están dados por 3 rasgos que hacen de cada sonido algo único, y dichos rasgos son, y pues aquí presentamos los rasgos. El primer rasgo es la zona o punto de articulación. La zona o punto de articulación. ¿Qué significa esto? La zona o punto de articulación para producir los sonidos es donde exactamente intervienen los órganos encargados de producir el sonido. Por ejemplo, si se usan los labios, si se usan los dientes, o si se usan los dientes y los labios, si se usa la lengua, dientes, labios, lengua, etc. Este es el punto de articulación. Y les voy a leer textualmente la definición. Son las partes de la boca que producen el sonido. Fácil,
partes de la boca que producen el sonido. Está definido por el lugar donde se tocan dos órganos articulatorios para producir el cierre o apertura del conducto vocal, a partir del cual se presenta el punto de articulación de las consonantes. Y luego tenemos una lista. En esa lista están las bilabiales o la bilabial. Bilabial, bi es dos y labial pues son labios cuando se topan los dos labios. Y tenemos el ejemplo de la V, la M y la P. Vean cómo se representan porque son bilabiales. M, mango. Vean los labios superior e inferior, mango. Mango. Estamos viendo ahorita solo el punto de articulación. Mano. Ven que topan labio inferior y superior, topan los dos labios. Entonces es una bilabial. Luego tenemos la V igual. Basura. Basura. Ven que los dos labios se utilizan, tanto el superior como el inferior. Bueno. Bueno. Utilizamos los dos labios. Entonces esto las hace bilabiales, una consonante bilabial porque se utilizan los dos labios. También tenemos el ejemplo de la P. Pato, pelota. Ven cómo intervienen los dos labios. Entonces esto es según el punto de articulación, es decir, qué órganos hacen contacto para producir este sonido, solo con el punto. Ojo, porque luego tenemos también el modo de articulación y la vibración o no de las cuerdas vocales, pero eso lo voy a explicar a continuación. Voy a continuar con el punto de articulación. Luego tenemos las labiodental, es decir, un labio o dos topan con o rozan o hacen contacto con los dientes. Y tenemos la F, foca, por ejemplo, F. El sonido es foca. Ven que el labio inferior y el dental superior hacen contacto y permiten el paso del aire haciendo una fricción. Me estoy adelantando un poco al modo de articulación, pero en el punto ven los puntos que se unen son la FD, el labio inferior, y dientes superiores. Foca. Háganlo ustedes también, hagan el ejercicio para que se den cuenta cómo intervienen los órganos a la producción de las consonantes. Ahora, tenemos las dentales, es decir, intervienen los dientes y la lengua. Tomate, tomate, háganlo ustedes también. Tomate. No se puede hacer el sonido de la T si no interviene como interviene, es decir, si no intervienen los dientes y la lengua. Tomate no suena como T. Y también tenemos la D de dedo. Traten ustedes de decir dedo sin topar la lengua, dedo sin topar, sin que la lengua esté en medio de los dientes. No vamos a poder. Entonces, estas son las dentales. Y luego están las interdental o dentro de los dientes. Y está representado por un símbolo. Ese símbolo es una letra griega que se llama teta. Y el sonido es de Z. Z de zapato, zorro, canción. Ojo, aquí no distinguimos C y Z. El sonido es el mismo, pero tienen la C, tienen el grafema C y Z, pero suenan, es el mismo fonema, es decir, el mismo sonido para ambas. Por eso es que hay más grafemas que fonemas. También tenemos alveolar, es decir, topa la lengua con los alveolos, y para ser un poquito más explícito es el cielo de la boca, el paladar duro, el cielo de la boca, la lengua topa con el cielo de la boca o se acerca al cielo de la boca, y tenemos ahí la L, como ven, se dobla la lengua y roza un poco con el paladar superior, L, con el cielo de la boca, lo conocemos L. También tenemos la R, aquí aparecen, ustedes ven en su documento que aparecen dos R y otra R con símbolo arriba. Esto quiere decir la vibración. Toro, por ejemplo, la primera R, toro, y la otra es la vibrante, rata. Ven que la lengua siempre, rata, interviene con el paladar o el cielo de la boca, pero vibra más. ¿Sí? Es una vibrante múltiple, rata. Y luego tenemos la N, no. 'No'. 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 '
traten de decir la N con la boca abierta. No se puede, ¿no? No. Tiene que estar la lengua rozando el paladar o el cielo de la boca. Y luego tenemos la S de sapo. Sapo, santo, salud, salud. Si bien la lengua puede no rozar del todo o no apoyarse del todo en el cielo de la boca, vemos que se dobla. Les invito a que traten ustedes de replicar lo que yo estoy haciendo cuando vean este video, y van a sentir pues cómo es la intervención de los órganos para la producción de los sonidos. Y posteriormente tenemos las palatales. Aquí sí está más pegado al paladar, está más atrás la lengua, topada más atrás al paladar, para producir estos sonidos. Por ejemplo, el primero es una C con un símbolo y es el sonido de che, de chapín, por ejemplo. Chapín, ven que aquí la lengua se dobla un poco más. Chapín, chapín. Luego está la otra que es como una J, pero representa el sonido de Y, de como payaso, o el yoyo, yoyo, yoyo. Interviene igual que la che, la lengua. Y luego tenemos la otra como una especie de N, que es el sonido de ñ, año, año, niño, niño. Vean como niño. Traten de hacerlo ustedes, les repito, para que quede un poco más claro, ¿verdad? Porque a veces en el video no se puede observar del todo cómo intervienen los órganos. Ahora, luego está una Y, como Y al revés, y es el sonido de el Y, calle, calle. Aquí lo utilizamos como el sonido siempre de Y, no hacemos la distinción de la doble L y la Y, pero es un particular de Latinoamérica. Anteriormente, pues en el pasado sí se usaba, se acostumbraba bastante a hacer la distinción entre calle y calle o calle. Viene del italiano esta doble L, que es GLI, calle. Pero bueno, luego están las velares del velo del paladar. Vamos a ver las velares ja, ja, ja. No roza del todo la lengua. Kilo, kilo. No roza del todo la lengua con el velo del paladar. La G, gato, gato, gato. Es el mismo proceso que la K. Y la X de xilófono, xilófono, taxi, taxi. ¿Por qué la X aparece aquí? Porque el sonido de X también se representa con KS en taxi. Es taxi, la división silábica, pero en sonido es taxi. Sí, entonces así es como intervienen. Y ustedes en su documento tienen también pues los órganos que se ven, están los órganos que intervienen en la producción del sonido. Luego tenemos el modo de articulación. El modo de articulación es la manera en cómo hay oposición o no, o cómo estorba o se interpone el aire, o perdón, los órganos a la salida del aire para formar las consonantes. Y les voy a leer, bueno, textualmente dice que es la manera en la que se expulsa el aire al emitir el sonido. Este rasgo distintivo describe la modificación en los sonidos que se producen, es decir, el grado de apertura o cierre de los órganos articulatorios. Algunos lingüistas lo describen como la naturaleza del obstáculo que se pone a la salida del aire, es decir, cómo la lengua, los labios y otros órganos del habla entran en contacto al producir un sonido. Y aquí tenemos otras características. Tenemos que si son oclusivos, fricativos, africado, nasales o laterales, y si son vibrantes. Y dentro de las vibrantes están la vibrante múltiple y la vibrante simple. La simple, ya se las dije anteriormente, es la toro cuando va en medio de dos vocales, se escribe una sola R. Y la múltiple cuando va a inicio de palabra, como en rata o tierra, que lleva doble R, vibra más la lengua, tierra. Ok, entonces vamos ahora con los oclusivos. Es que el aire sale de forma violenta, vamos a decir, de forma espontánea, como la P. Vemos que para producir el sonido de P
se impide el paso total del aire y se expulsa de manera explosiva. Pato, 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 ¿ok? Y ya vimos también cómo intervienen los órganos. Ya vimos cómo el contacto que tienen los órganos para producir ahora es la salida del aire. El modo es la salida del aire. Pato, igual a la T. Toro, toro, tomate, tomate. Luego tenemos la K de kilogramo, kilogramo. Son oclusivos. La B de bote, la D de dedo y la G de gato. Luego tenemos los fricativos. Los oclusivos son que hay un cierre total y luego se abre de repente para producir el sonido. Ojo con los oclusivos. Los fricativos son los que hay cierta fricción, que se permite el paso del aire con cierta fricción, como en foca. Ven o escuchan, mejor dicho, cómo sale el aire. Farol, fiebre, se permite un paso del aire. Fiebre. Igual está el símbolo teta, que dijimos que representaba la Z. Zorro. Oyen cómo el aire es expulsado antes de decir. Así es el sonido de Z. Zorro. Y igual la S. Sapo. Ven que hay es una fricción. Esto es una fricción. El paso de aire es una fricción. Se interviene, ¿verdad? Sábado. Igual a X. Xilófono. ¿Sí? Estos son los fricativos, los que tienen cierta fricción. Y luego los africados. Luego tenemos los africados, que en el africado tenemos la che, que no hay fricción. Chapa, chapa, chapa. No es chapa, sino que chapa. Chapina, chapina. No hay fricción. Y luego están los sonidos nasales, es decir, que interviene la nariz. Está la M, M, está la N y está la ñ. Son nasales, obvio, porque interrumpe o interviene la nariz para la producción de dicho sonido. M de mango. Oigan cómo interviene la nariz. Si ustedes se tapan la nariz, por ejemplo, mango, mango, ahí pues no hay una correcta, digamos, formación del sonido. Entonces estas son las nasales, porque interviene también la nariz, es decir, el aire sale por la nariz, porque estamos viendo que es cómo intervienen los órganos en la salida del aire, en el modo de articulación. Ya vimos en el punto cómo intervienen los órganos que intervienen aquí, cómo intervienen en cuanto a la salida del aire para producir el sonido. Luego están las laterales, que son la L, y tenemos por aquí la Y, o la L, perdón, que los laterales, como la L, sale por los lados del aire. Se tapa con la lengua, pero sale por ambos lados. Lengua, lengua, lengua. Lata, lata. Sí sale más por los lados, por eso son laterales. Y por último, pues tenemos las vibrantes, que también ya las expliqué. Las vibrantes simples, como el toro, como corona. Y la vibrante múltiple, como rata. Ven cómo vibra la lengua. Ratón, rueda. Ahí se ve interrumpido el paso del aire, pues, a través de una vibración. Entonces, esto es según el modo de articulación. Ojo, voy a recalcar. Punto de articulación es los órganos que intervienen, es decir, si se topa la lengua con los dientes, los labios con los dientes, labio, lengua, etc. El modo de articulación es el paso del aire, cómo se produce de acuerdo al paso del aire. Y ahora vamos con la vibración o no de las cuerdas vocales, y leo textualmente. A su paso por la cavidad laríngea, es decir, por la laringe, el aire ocupado en la articulación de los sonidos produce o no la vibración en las cuerdas vocales. La vibración es un rasgo distintivo de las consonantes, un fenómeno que permite clasificarlas de la siguiente manera. O sea, aquí hay dos clasificaciones, sordas y sonoras.
Sordas no vibran las cuerdas vocales, sonoras vibran las cuerdas vocales. ¿Qué es eso? Tenemos la P. La P no necesita que vibren las cuerdas vocales, porque decimos pato. Oigan, pato. No vibra aquí las cuerdas vocales. Ya van a ver las que sí vibran, que hay una gran diferencia. Luego la T, tomate, tomate. La K de kilogramo. S, sapo. Hay flujo de aire, pero no vibran las cuerdas vocales. Y luego tenemos la zapato, la Z, la F de foca y la X de xilófono. Ahora, en la sorda es súper fácil porque no hay vibración de cuerdas vocales. Ahora tenemos las sonoras. Las sonoras sí hay una vibración de cuerdas vocales. La V, por ejemplo. Vemos que bueno, para hacer el sonido de V, bueno, bueno, hay que hacer vibrar las cuerdas vocales. Bueno, bastante. Vibración. Ahora, la D, diente, dieta, decir. Hay una vibración en las cuerdas vocales. Luego tenemos la G, gato, gato, gutural. La L también, lona, laringe, loco. Hay una vibración de las cuerdas vocales. Y posteriormente, vamos a ver, tenemos el sonido de la ñ, igual. Niño, niño, niño. Hay que hacer vibrar las cuerdas vocales para poder producir el sonido de la ñ. También la R. La R, toro, toro, toro. Hay que hacer siempre una vibración, igual con la vibrante múltiple, ratón. Y también tenemos el sonido de, déjenme ver, de Y, yodo, yodo, payaso, yo. Esas son los sonidos. Igual la doble L, calle, calle. Entonces ya vimos como esto es lo importante, ¿no? Vimos el punto de articulación, que es a dónde topa cada órgano, cómo rozan, digamos, los órganos. Vimos el modo de articulación, que es el paso del aire, si se restringe por completo, si se restringe un poco, si hay fricción, si no hay fricción, y la vibración o no de las cuerdas vocales. Esos son los rasgos importantes del sistema consonántico del español. Entonces ahora vamos a pasar un poco a la tarea que les he dejado, ¿verdad? La tarea ahora, pues, es fácil. Si ustedes tienen, pueden anotar en su cuaderno, o anoten, mejor dicho, en su cuaderno, cuáles son las, déjenme ver, los bilabiales, labiodental, dental, interdental, alveolar. Hacen una tablita con eso y van a escribir su nombre, un nombre y un apellido. Por ejemplo, yo les puse mi nombre, ¿verdad? Marlon Flores. Y lo que van a hacer es sacar las consonantes de su nombre y de su apellido. Por ejemplo, en Marlon tenemos 1, 2, 3, tenemos 4 consonantes, que son la M, la R, la L y la N. Y en Flores tenemos la F, la L, la R y la S. Entonces, si yo ya tengo la tabla en mi cuaderno de cuál es cuál, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el punto de articulación, es decir, qué órganos intervienen en la producción de la primera consonante de la M. M. Marlon. ¿Cuáles órganos están interviniendo? Están interviniendo los dos labios. Entonces voy a poner en la categoría que es una M, es una bilabial. ¿Ok? Marlon, bilabial. Ahora estoy diciendo, voy sacando la R, porque ahorita en el punto de articulación es bilabial. ¿Qué dijimos que era el punto de articulación? Los órganos que intervienen, ¿sí? Cómo se conectan. Y luego tenemos el modo de articulación, que es
el paso del aire. Y decíamos que habían unas que ocupábamos la nariz para poder pronunciarlas, para poder hacer que el sonido. Entonces, la M es... estaba pensando... La R, perdón, estoy con la M. En la M, aparte de ser bilabial según su punto de articulación, en el modo de articulación es también nasal, porque interviene el paso de aire, se da por la nariz. Arlo, no sé. Entonces, según su punto de articulación, es M bilabial y nasal. Ojo, en el primer cuadrito es solo punto y modo de articulación. Lo mismo van a hacer ustedes con sus letras. Que se llama alguien Víctor. Vamos a ver, me voy yo para la tabla a cuál pertenece la V o la V en este caso. Y tenemos que bilabial, Víctor. Porque nosotros no hacemos distinción, en español no hacemos distinción de la V y la V. ¿Sí? Vamos a ver. Tenemos ahora la siguiente letra, que es la R. Y me voy para la tabla a cuál pertenece la R según su punto de articulación. ¿A dónde está la lengua cuando digo marlon? Marlon es en los alvéolos o un poco más adelante del cielo de la boca, del paladar blando. Marlon entonces es alveolar según su punto de articulación, y según el modo de articulación es una vibrante. Marlon, según el modo es vibrante. Y lo mismo van a hacer ustedes con la siguiente. Ahí está el ejemplo. Y luego les pido lo mismo, pero sacado, evaluando, mejor dicho, o analizando un poema, una letra por cada verso. Eso es lo que van a hacer, eso es todo. Y por último dice: representa el fonema correspondiente a los rasgos distintivos que se indican. Quiero una letra que sea alveolar. Ya vimos que hay una alveolar arriba, como la R, y que aparte sea vibrante y que sea sonora. Aquí ya vamos a involucrar también la vibración o no de las cuerdas vocales. Vamos a ver. Un punto alveolar, tenemos la R es alveolar, ¿sí? También es vibrante, sí. ¿Es sonora? Les pregunto. ¿Tengo que hacer vibrar las cuerdas vocales? Sí. Entonces el fonema es, en una barra, ponemos barra, en medio de barra, R. La primera es R. Luego tenemos una interdental, vamos a buscar la tabla, cuáles son las interdentales, ya sabemos cuál es la interdental, fricativo y sordo. Es decir, entre dientes, en el modo es entre dientes, en el punto es entre dientes, en el modo es fricativo, es decir, que hay paso de aire, y es sorda porque no ocupo que vibren las cuerdas vocales. ¿Cuál fonema será? ¿O cuál letra será? ¿Con cuál letra se representa? Ustedes lo dirán.